Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder compartir el día de hoy la palabra de Dios. Quiero invitarle que incline su rostro y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra y seguir trabajando en estas etapas en las que tú edificas nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a participar de una manera cooperativa, Señor, que pongamos de nuestra parte para que hagas en nosotros todo lo que has soñado, Señor, todo lo que has determinado en tu infinita voluntad. Nos ponemos en tus manos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en nuestra serie acerca de cómo Dios edifica la fe y hemos compartido que parece que Dios utiliza una especie de proceso de 6 etapas y estamos viendo las 6 etapas en las que Dios edifica la fe. Hemos visto que Dios primero nos da un sueño, después usted y yo tenemos que hacer algo, tomar decisiones respecto a ese sueño y bueno, nos damos cuenta que esos sueños no se cumplen de inmediato y hoy vamos a la tercera etapa, que es la demora. ¿Qué hacer ante una demora de parte de Dios? Y quiero decirle lo siguiente, hay muchas preguntas que yo tengo en la vida y que a veces no encuentro respuesta. Algunas son hasta en broma, pero son bastante serias. Yo quiero ya hacerle al Señor muchas preguntas cuando llegue al cielo. Por ejemplo, si al teflón nada se le pega, ¿cómo es que pegan el teflón al sartén? Una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué ponen salvavidas en los aviones en lugar de poner paracaídas? Otra interesante pregunta. ¿Por qué cuando estamos en el auto buscando alguna dirección le bajamos al radio? Interesante, ¿no? Si hay restaurantes que están abiertos las 24 horas al día, bueno, ¿por qué le ponen cerraduras? Interesante la pregunta también. Sin embargo, la pregunta más complicada que nosotros podemos tener y que yo quiero hacerle a Dios es, Señor, ¿por qué esperas para contestar, para responder a nuestras oraciones? Señor, si tú las escuchas en el momento y tienes poder para responderlas, ¿a qué se debe la demora? Y bueno, cuando estamos ante una demora, estamos en la etapa 3 de cómo Dios forma nuestra fe, cómo Dios edifica la fe, las 6 etapas en las que Dios edifica la fe y estamos en la etapa número 3. La etapa número 1, como le dije, es un sueño, Dios le da un sueño para su vida. La etapa número 2 es de la decisión, usted tiene que tomar decisiones para perseguir ese sueño y hoy vamos a hablar de la demora. ¿Por qué Dios se demora o por qué ese sueño se demora para llevarse a cabo? Y la demora es inevitable. Siempre en todo hay un periodo de espera. Los sueños nunca se cumplen de inmediato. Abraham tuvo que esperar pues más de 90 años para que el sueño de Dios de que él fuera el padre de una gran nación se cumpliera. Noé tuvo el sueño de construir un arca y le llevó 120 años para hacerlo, una espera bastante larga. José iba a ser gobernador de Egipto, no obstante, tuvo que esperar en prisión por unos años. Tuvo que pasar tiempo allí esperando. David fue ungido como rey de Israel, pero no tomó el reinado de inmediato. Saúl lo estaba persiguiendo por toda la región. Siempre hay un periodo de demora, un periodo de espera. Y el clásico es los hijos de Israel, cuando salen de Egipto, tuvieron que andar errantes por 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Regularmente les llevaría 2 semanas ir de Egipto a Israel y a ellos les llevó 40 años. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Quiero que lea conmigo Éxodo 13:17, que dice de la siguiente manera: Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Si usted se da cuenta, es una demora intencional de parte de Dios. Dios los hizo andar errantes por 40 años. ¿Por qué? Bueno, hay algunas cosas del porqué de las demoras de parte de Dios. La primera de ellas es que Dios usa las demoras para prepararnos. Si usted observa el pasaje, el Señor sabía que los israelitas no estaban listos para la guerra. Dios sabía que si entraban a una guerra no iban a resistir. Todo sueño
tiene dificultades. Dios usa las demoras para alistarnos, para prepararnos para esas dificultades. En este caso, Dios mismo preparó la demora intencionalmente. Otra cosa por la cual se demora es que Dios usa esos tiempos de demora para probarnos. Deuteronomio 8:2 dice de la siguiente manera: acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo reacciona? ¿Cómo responde ante las demoras? Dios menciona aquí en este pasaje de Deuteronomio que las demoras son una prueba de fe. Lo que demuestra su madurez es la forma en las que usted resiste la sala de espera de la vida, cuando las cosas no vienen de manera inmediata. Yo le pregunto, ¿cómo reacciona usted? Lamentablemente, los hijos de Israel no pasaron la prueba. Nunca terminaron con la tercera etapa. De hecho, solamente 2 personas de toda esa gran multitud llegaron a la tierra prometida. Toda una generación tuvo que morir en el desierto. Fue la siguiente generación la que llegó a entrar y solamente 2 personas de la generación anterior entraron. ¿Cuál fue la razón? Porque la primera generación actuó mal en el desierto. Cuando usted está experimentando las demoras de la vida, esperando una respuesta a la oración, hay 4 cosas que Dios quiere que usted no haga. Dice que usted no debe de hacer esas cosas porque eso va a hacer más larga la demora. Si usted las hace, la demora va a ser mucho mayor. Y vamos a ver el día de hoy esas 4 cosas que Dios no quiere que usted haga. La primera de ellas, y anótela ahí en su bosquejo, lo primero que Dios dice es: no temas, no temas. Y ese fue el primer error que cometieron los hijos de Israel. Son muchas las razones por las cuales hay demoras en nuestra vida, pero esta es por la propia responsabilidad de las personas. Dios dice: no temas. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1 versos del 26 al 28. Dice: pero ustedes no quisieron ir, sino que desobedecieron la orden que el Señor nuestro Dios les había dado, y en sus casas se pusieron a murmurar y a decir: el Señor no nos quiere. Nos sacó de Egipto tan solo para ponernos en manos de los amorreos y acabar con nosotros. Y ahora, ¿a dónde vamos a ir? Nuestros compatriotas dicen que allí hay gente más poderosa y alta que nosotros y grandes ciudades rodeadas de murallas y que hasta vieron descendientes del gigante Anac. Todo eso nos ha desanimado por completo. Ellos tuvieron la fe suficiente para salir de Egipto, pero no tuvieron la fe suficiente para entrar a la tierra prometida. Ellos tenían miedo, y el problema que trae el temor es que hace que usted se quede en el desierto de la vida, la etapa árida de la vida. Prolonga la demora, el temor prolonga la demora. Muchos de sus sueños nunca han llegado a realizarse, y esto no es por causa de Dios, sino por causa de usted mismo, debido a que no se animó a dar un paso de fe por temor. Usted dice: tal vez uno de estos días, bueno, tal vez más adelante, y todo eso es por el temor. Dios dice: no tema, no temas. El temor provoca demoras en nuestra vida y nos impide seguir adelante para conquistar el sueño que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuál es el remedio para el temor? Es simple, es centrar nuestra atención en la presencia de Dios. Dese cuenta que Dios está con usted. Cuando usted tiene temor de perseguir el sueño que Dios ha traído para su vida, debe de centrarse en la presencia de Dios. Él dice en Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor dice: siempre estaré contigo. No habrá ni un minuto en su vida no habrá ni un minuto en el cual Dios no esté con usted.
Él está con usted ahora. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. Está con usted en los días buenos y está con usted también en los días malos. Está con usted cuando usted lo siente y también cuando no lo siente. Allí está Dios. Dios dice, estaré siempre contigo. Hay muchos versículos en la Biblia que dicen, no temas. Ahí va a encontrar cantidad de veces. ¿Y por qué están allí? Precisamente porque Dios sabe que una de las cosas que nos detiene en la vida para la conquista del sueño de Dios es el temor. Dios dice que debemos enfrentar el temor, ir de frente. No temas porque yo estoy contigo. Y no solamente por pensar positivamente o por escuchar grabaciones motivacionales o porque usted se estimule psicológicamente, nunca va a tener que hacerle frente al temor. No, tenemos que hacerle frente al temor para vencerlo. Dios quiere que hagamos frente al temor. Y somos propensos a olvidarnos de eso. Y cuando olvidamos, comenzamos a sentir temor. No temas, sino centra tu atención en la presencia de Dios. Él está con usted, Él está conmigo, Él está con nosotros en todo momento. Y algunos están en la etapa de la demora en su vida. En este momento están tal vez en esa etapa. Han estado orando por algo que no ha sucedido todavía en su vida. Y usted comienza a pensar que tal vez, pues Dios se ha olvidado, tal vez pues a lo mejor no se acuerda de usted, pero solo necesita centrarse en la presencia de Dios. Él está con usted en todo momento. Y sé que algunos están en la etapa de la demora. Han estado orando por algo que no ha ocurrido todavía y como le decía hace un momento, piensan tal vez que ya se olvidó. No, Él sabe todo lo que está pasando en su vida. La demora es intencional. Dios desea reforzar, edificar, modelar, madurar su carácter y desea que usted aprenda a confiar en Él. Puede contar con su ayuda. Por eso Dios le dice, no temas. La segunda cosa que Dios quiere que no hagamos es no impacientarnos. No se impaciente. Impacientarse es preocuparse. No se preocupe, no se ponga nervioso, no se queje. Cuando nosotros experimentamos demoras, hacemos todo eso. Nos preocupamos, nos ponemos nerviosos, nos estresamos, comenzamos a quejarnos. Y esa fue la segunda reacción del pueblo de Israel. Vea lo que dice Números, capítulo 21, versos 4 y 5. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Si usted observa, el pueblo se quejaba. Y ese comportamiento es típico de las personas. Pero ese fue el pecado que les impidió entrar en la tierra prometida. No hacían más que quejarse todo el tiempo, a pesar de que Dios había hecho grandes cosas en medio de ellos. Las plagas de Egipto, abrió el Mar Rojo, pero ellos se quejaron después de que, es que no tenemos agua. Después se quejaron de que no había comida. Dios les dio comida. Luego se quejaron de la comida que recibían. ¿De verdad que es tan fácil quejarse cuando nos obligan a esperar? No nos gusta esperar. Si nosotros podemos quejarnos, incluso no nos importa esperar. Si podemos quejarnos, Dios dice, no se impaciente, no se preocupe, no se ponga nervioso por la espera. Cuando estamos esperando que Dios actúe, comenzamos a murmurar. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Observe usted a la gente, empezaron a murmurar contra Moisés, empezaron a murmurar contra el Señor. ¿Por qué? Porque nos centra la atención y eso nos lleva a la prisa. Pero vean lo que dice Proverbios 19:2. El que se apresura a hacer algo se equivoca. Proverbios nos dice que la impaciencia siempre nos va a meter en problemas. Cuando queremos nosotros hacernos cargo de las cosas, nos metemos en problemas. Intentamos ayudarle a Dios y es frustrante de verdad tener prisa cuando Dios no tiene ninguna clase de prisa. La Biblia dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dios supera el tiempo.
Tratar de acelerar a Dios es una de las cosas más inútiles que nosotros como seres humanos pudiéramos tratar de hacer. Cuando usted se impacienta, lo único que hace es comenzar a elaborar el sueño por usted mismo. Dios le da un sueño, usted toma la decisión de llevarlo a cabo, pero luego cuando viene la demora y va demasiado lento para usted, usted trata de pensar en las formas de realizarse ese sueño por su propia cuenta. Comienza a forzar las cosas. Y eso es lo que hizo Abraham. Usted recuerda que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Él tenía 75 años, pero Abraham todavía no tenía a ese hijo. Entonces se dio cuenta que él iba envejeciendo, Sara no podía concebir y Abraham decidió tener un hijo de Agar, la sierva de su esposa, de Sara. Abraham creyó que Ismael era el hijo de la promesa, el hijo milagro. Y Dios le dijo, Ismael no es el hijo milagro. Él fue concebido naturalmente y Dios le iba a dar una concepción sobrenatural. Ismael no era el bebé que Dios quería que fuera el milagro. No obstante, si usted observa en la Escritura, Dios también bendijo a Ismael y él también fue padre de una gran nación. Es el padre de todos los árabes. Pero Dios dijo que habría otro hijo. Más adelante, Abraham tuvo a Isaac por medio de su esposa Sara, quien era pues ya de edad muy avanzada. Y aunque nunca había podido tener un hijo, a la edad de ser abuela se convierte en madre. Isaac después da origen a todo el pueblo judío, el pueblo de Israel. Si usted observa que hay una conmoción que existe en Medio Oriente entre árabes y judíos, no es otra cosa que una enemistad familiar. Hace años que se viene dando y todo porque Abraham se apuró para cumplir el sueño de Dios. Ismael e Isaac eran medios hermanos. Y por eso cuando usted escuche decir que los árabes son antisemitas, eso es imposible. Porque tanto árabes como judíos tienen el mismo padre, esto es Abraham. Y todo sucedió porque Abraham se apresuró a hacer las cosas a su manera. Y nosotros, por ello, hemos tenido miles de años de conflicto. La impaciencia le va a meter en problemas. Dios no necesita de su ayuda. Usted debe de relajarse. En lugar de impacientarse, confíe en los tiempos de Dios. No se impaciente, confíe en los tiempos de Dios. Vea lo que dice el Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. El salmista decía, descansa en el Señor, espera pacientemente que Él sea el que actúe. No te impacientes, no te preocupes, porque a final de cuentas eso te va a perjudicar. Eso va a perjudicar. Y descansar realmente es un acto de fe. Significa que estamos esperando en Dios. Una vez Jesús y sus discípulos estaban en un barco y Jesús, si usted recuerda, se quedó dormido. Vino una gran tormenta, los discípulos estaban muy nerviosos, muy temerosos. Van a ver a Jesús que estaba en un rincón del barco durmiendo. Lo despiertan. ¿Por qué duermes?, le dicen. Una pregunta. ¿Usted cree que Dios iba a permitir que el barco se hundiera estando Jesús allí? Y en cierto sentido, esa es la respuesta que Jesús les da a sus discípulos. Lo que Jesús les estaba mostrando al dormir es, yo puedo confiar en Dios en medio de la tormenta. Y yo le pregunto, ¿usted puede confiar en Dios en medio de la tormenta? ¿Puede dejar de preocuparse en medio de la tormenta? Ese es el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo en este pasaje. Cuando nosotros estamos en medio de una tormenta, nos pasamos a veces la noche en vela, ni siquiera dormimos, nos impacientamos. Y ese simple hecho de que usted se pase la noche en vela significa que no está confiando totalmente en que Dios pueda resolver ese asunto. Dios dice, no teman, pero también dice, no se impacienten.
Recuerden que yo siempre estoy con ustedes. Confíen en la verdad de que yo sé cuándo debo de actuar. El versículo dice, espera pacientemente que Él actúe. Ponerse impaciente al esperar no va a aligerar la espera. Al contrario, la vas a alargar. Todo lo que logra usted al impacientarse es alargar la agonía o incluso amargarse en la vida. Se amarga más, así que deje de preocuparse y comience a confiar en Dios. Eclesiastés 3:11 dice, Dios hizo todo hermoso en su momento. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene el tiempo perfecto para cada cosa. Dios hace las cosas en el momento perfecto. Yo creo que de las 6 etapas en las que Dios edifica la fe, la etapa 3 es la etapa más difícil para nosotros los mexicanos. No nos gusta esperar, nos gusta la acción, nos gusta la actividad, nos gusta hacer cosas. Creemos que es más fácil trabajar que esperar. Si yo puedo arreglar los problemas de mi casa, arreglar mis problemas físicos, mis problemas relacionales con mi esposa, con mis hijos, mis problemas del trabajo, soy don arreglador. Dios dice, yo los voy a arreglar si simplemente tú esperas. Lo que fortalece nuestro carácter es la demora. La demora nos fortalece y Dios puede arreglar mejor las cosas en nuestra vida que nosotros mismos. Si nosotros nos impacientamos, podemos meternos en problemas. La tercera cosa que Dios dice no hagas es no desmayes. Tampoco desmayes. No desmayes cuando estás pasando por las demoras de la vida. No te desanimes. No te desalientes. No se rinda, nos está diciendo el Señor. Y esa es la tercera cosa que los israelitas hicieron cuando iban rumbo a la tierra prometida. Dice Números 14, del 1 al 4. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Todos los israelitas murmuraban contra Moisés. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. Ellos ya estaban renunciando a su sueño. Se habían dado por vencidos. Habían sido esclavos por 400 años allí en Egipto, pero ahora solo por estar experimentando una pequeña demora, ellos se quieren regresar a Egipto. Si tan solo regresar. Esas dos frases son señales de que la gente está desanimada, que están desmayando, que están desalentados. Si tan solo, eso significa que comenzamos a hacer suposiciones. Cuando descubrimos un sueño que viene de parte de Dios y tomamos la decisión de llevarlo a la práctica, si no se hace realidad pronto, comenzamos nosotros a hacer nuestras propias conjeturas. Quizá no me lo dio Dios, quizá yo lo inventé todo, quizá Dios no escucha, quizá a Dios no le importa. Si tan solo hubiera hecho esto o si hubiera hecho las cosas de otro modo, comenzamos a hacer conjeturas respecto al sueño de Dios. Y entonces decimos, como dijeron los israelitas, volvámonos a Egipto. Cuando estamos en la etapa de la demora, tendemos a idealizar las cosas del pasado. Hablamos de lo bueno que era el pasado, cuando en realidad no era tan bueno, pero nosotros lo idealizamos. Lo único de bueno que tiene el pasado es que ya pasó. Ya, eso fue. Acuérdese de ello. El pasto no es más verde del otro lado de la cerca, sino es más verde donde lo riegan, donde lo cuidan, donde lo cultivan. En retrospectiva, el pasado siempre parece mejor de lo que realmente fue. Comenzamos un proyecto, viene una demora y ya queremos darnos por vencidos. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto y sabe, algunas personas prefieren vivir en la esclavitud que hacerle frente al temor e ir hacia la libertad. No están dispuestos a abrirse camino y a ocuparse del problema hasta que ellos lo resuelvan. Quieren volverse. Quieren darse por vencidos, se conforman con la mediocridad de la vida. Yo quiero animarle a usted a que no se conforme
con lo que usted está viviendo. Dios tiene algo mejor para su vida. Si para eso debe de pasar por el túnel del conflicto, yo le animo a que usted elija el túnel. Si es cierto, está oscuro por dentro, pero cuando usted vea al final, va a encontrar la luz del Señor. Por eso entonces, yo quiero animarle a que si usted está a punto de darse por vencido, en lugar de desmayar, sea persistente y ore. Recuerde que Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de la muralla de Jericó y se iba a derribar. Y no ocurrió la primera vez que marcharon. Si usted recuerda, ellos dieron una vuelta, al otro día otra vuelta, hasta el séptimo día dieron 7 vueltas y la muralla cayó. No fue en la primera vuelta y usted se puede preguntar, ¿y por qué la demora? Si Dios iba a derribar los muros, ¿por qué esa demora? Les estaba enseñando a ser persistentes y a orar. Usted recuerda el pasaje que ya aprendimos de memoria, Gálatas capítulo 6, verso 9, que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ya hemos hablado de la ley de la siembra y la cosecha. Usted siembra una semilla y cosecha cientos o quizá en algunas ocasiones miles de semillas, pero eso no se da de la noche a la mañana. Usted siembra en una estación y cosecha en otra estación. Hay un tiempo de espera, hay un tiempo de demora. Si no hubiera ese tiempo de demora, en nuestra propia vida no se fortalecería el carácter, no se fortalecería la fe. De verdad, no hay nada en el mundo que pueda reemplazar la persistencia. El talento no lo reemplaza. No hay nada más común que hombres fracasados con talento. El ingenio no puede reemplazar la persistencia. La expresión genio no recompensado, de verdad, eso no existe. La educación tampoco reemplaza la persistencia. El mundo está lleno de gente floja educada. Solo la persistencia, solo la resolución son asuntos poderosos en la vida. Adelante. Esa frase o esa palabra adelante siempre ha resuelto y seguirá resolviendo los grandes problemas de la raza humana. Jesús dijo lo mismo hace más de 2000 años, allí en Lucas 18:1, donde dice que Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Orar continuamente y desanimarse son 2 opciones en su vida. Usted puede orar o usted puede desanimarse. No pueden darse las 2 juntas. Si usted ora, no se desanima. Si usted se desanima, es porque no está orando. Es una decisión, es una elección en su vida. Y eso lo estaba diciendo el Señor Jesucristo. Por eso, la respuesta ante las demoras es orar. Orar. No desmaye, no se dé por vencido. Ore. Yo quiero preguntarle en este momento sobre qué cosas debe de orar en estas etapas en las cuales Dios está desarrollando su fe. Hay algunas cosas seguramente sobre las cuales Dios quiere que usted ore. Debe orar y orar. Y en esa oración usted tiene que decirle al Señor, ayúdame a resistir, ayúdame a no darme por vencido. Si usted recuerda, ahí el profeta Isaías dice que los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, no se van a dar por vencidos, van a continuar adelante. No se dé por vencido. Y la cuarta cosa que no debemos de hacer es, no olvide cosas importantes, no se olvide. Al experimentar la demora, el tiempo nos hace olvidar muchas cosas. Cuando hay una demora, tendemos a olvidar incluso el sueño que Dios ha traído a nuestra vida. Tendemos a olvidar lo que Dios también ya ha hecho en nuestras vidas. Tendemos a olvidar el poder de Dios. Olvidamos cuán importante es permanecer en el poder de Dios y comenzamos a centrarnos en nuestros problemas en lugar de centrarnos en aquello que Dios ya ha hecho por nosotros a lo largo de nuestra vida. La Biblia dice, no te olvides. Y ese fue el cuarto error que cometieron los israelitas en el desierto. Vea lo que dice el Salmo 106, versos 7 y 8. Cuando nuestros padres estaban en Egipto,
no tomaron en cuenta tus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. Y saben, esto ocurrió muchas veces. Es increíble lo rápido que el pueblo de Israel olvidaba las grandes obras que Dios hacía en medio de ellos. En Egipto, Dios envió 10 plagas y los hijos de Israel se olvidaron, porque 2 días después están frente al Mar Rojo. ¡Ay, no! Todos nos vamos a morir. Se olvidaron de lo que Dios hizo. Dios hace un milagro y ahí abre el Mar Rojo. Cruzan al otro lado del Mar Rojo e inmediatamente se olvidan de ese milagro. ¡Ay, nos vamos a morir de sed en este lugar! Dios les provee agua milagrosamente, se olvidan de eso y después se quejan. ¡Ay, nos vamos a morir! No tenemos comida. Y se la pasan olvidando las grandes maravillas que Dios había hecho en su vida. Pero quiero decirle, no nos apresuremos a juzgarlos, porque nosotros somos bastante parecidos. Hacemos exactamente lo mismo que ellos. Cuando hay una demora en nuestra vida, comenzamos a actuar como si Dios nunca hubiera hecho nada por nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿ha hecho Dios algo por usted en el pasado? Seguro que sí. Puede contar con que Él hará lo mismo en el presente y en el futuro. Cuando usted dice, esta vez Dios no me va a librar, se está olvidando de las grandes cosas que Él ha hecho en su vida, de las cuales Él le ha librado a lo largo de su vida. Si incluso usted algunas veces ni siquiera se ha dado cuenta que Dios le ha librado de algunas cosas, pero Él lo hizo. Yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que usted está olvidando sobre Dios? ¿Qué es lo que usted está olvidando sobre la forma en que Él le ha ayudado en el pasado? La razón por la que olvidamos, según la Biblia, dice ahí, no esperaban. En lugar de olvidar, yo quiero animarle a que recuerde las promesas de Dios. En la Biblia hay miles de promesas. Cada vez que yo tengo un problema, yo encuentro ahí en la Escritura una promesa de Dios para la circunstancia que estoy viviendo. Cuando yo tengo un problema, voy a la Biblia y busco las promesas de nuestro Dios. Las promesas son siempre mayores que los problemas que usted y yo enfrentamos. Vea lo que dice Salmo 103, verso 2. Bendeciré al Señor y no me olvidaré de los hechos gloriosos que por mí realiza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 3 en adelante, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Usted puede preguntarse, ¿por qué es que Dios no está cumpliendo esa promesa en mi vida? ¿Sabe? Él está esperándolo a usted. Usted cree que está esperando en Dios, pero realmente Dios está esperando que usted aprenda a no temer, aprenda a no impacientarse, aprenda a no desmayar, aprenda a no olvidar. Quiere que usted aprenda eso antes de traerle la solución. Dios quiere que usted primero madure. Dios quiere que usted primero crezca en algunas áreas de su vida, que aprenda a crecer. Dios nunca tiene prisa. Él puede hacer las cosas de una manera inmediata, pero está ocupado en diseñar un plan mucho más grande para su vida. Quiero que se grabe esto. Las demoras que usted está experimentando no destruyen jamás el plan de Dios para su vida. Más bien, a través de esas demoras, Dios cumple el plan de Dios para su vida. Perfeccionan su propósito. Yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que usted está esperando? ¿Qué está esperando que Dios transforme en su vida, en su problema? ¿Usted está esperando que Dios conteste la oración? ¿Que haga un camino allí en lugares donde parece que ya no hay salida? ¿O en algún área de su vida? Quizá usted ha estado esperando que Dios traiga la persona indicada para ser su pareja. Quizá está esperando que una crisis se convierta en una solución. Dios no se ha olvidado de usted. Dios
no se ha olvidado del sueño que tiene para su vida, del plan y del propósito que tiene para su vida. Y una demora no significa un no. Como alguna vez se lo he dicho, es un todavía no. Y un todavía no no es lo mismo que un no. Vean lo que dice Habacuc, capítulo 2, verso 3. Pero las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente. Lentamente, con tranquilidad, pero con certeza se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si parece muy lento, no desesperes. Ten paciencia. No se retrasarán en un solo día. Mire, Dios va a cumplir todas las cosas que Él ha soñado para su vida, que Él ha diseñado para su vida. Dice Habacuc que todas y cada una de ellas se van a cumplir. La demora tiene la visión, la demora tiene el propósito de perfeccionar su carácter, tiene el propósito de hacerle crecer en la fe. Dios tiene un plan detrás de cada demora. Dios tiene un plan detrás de ello. Incluso Él planifica las demoras en su vida porque quiere que primero usted y yo crezcamos, primero usted estiremos en la fe para que entonces podamos ver cumplidos los planes de Dios en nuestra vida. Y lo que Dios nos dice es, confía. Espera, no te desesperes, no temas, no desmayes, sigue adelante. Confía, simplemente confía. Las demoras de Dios en nuestra vida tienen el propósito de cuestionarnos. ¿Vas a confiar en mí? Y yo le pregunto en este momento a usted, que tal vez está pasando por una demora. Tal vez usted ha esperado algo grande de parte de Dios. Algunos de ustedes jóvenes están esperando la pareja que Dios tiene para sus vidas. Algunos están esperando el trabajo de sus vidas. Algunos están esperando el negocio de sus vidas. O incluso están esperando alguna respuesta a una situación difícil por la cual están pasando, la cual están viviendo. Dios le dice en esta tarde, no te des por vencido, no desmayes, no temas, sigue adelante. Yo tengo grandes cosas para ti. Usted sabe que me gusta mucho este pasaje de Jeremías, donde dice que Dios tiene planes de bien para darle un futuro y una esperanza. Nuestra mente chiquita no comprende los grandes planes de Dios. Y yo prefiero esperar los grandes planes de Dios que acelerarme con mis acciones, con mis soluciones pequeñitas y muchas veces tontas que, como dice la Escritura, me van a meter en problemas. Dios tiene planeadas cosas grandes, un sueño enorme. Es cierto, usted tiene que tomar acciones, pero estas cosas no se van a dar de inmediato. Tiene un tiempo de demora, y en ese tiempo lo que Dios hace es forjar, perfeccionar nuestro carácter para entonces prepararnos para lo que va a venir más adelante. ¿Qué está usted esperando en este tiempo de demora? ¿O qué está pensando usted en este tiempo de demora? Dios le dice, no temas, no desmayes, no te des por vencido, sigue adelante, sigue adelante. Tal vez lo único que quería Dios que usted escuchara en este día es, sigue adelante, no te detengas, no te des por vencido, sigue adelante, porque el sueño de Dios, como dice Habacuc, se va a cumplir al pie de la letra. Siga adelante y no se dé por vencido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú tienes un plan perfectamente bien trazado para cumplir ese propósito en nuestra vida, ese sueño tuyo en nuestra vida. No permitas, Señor, que por algún retraso nos demos por vencidos. Fortalécenos, permítenos tener la vista puesta en el objetivo, en la meta, en el sueño, en la visión, en el propósito, en tu voluntad, allí donde está Jesucristo, para poder seguir adelante. No permitas que nos demos por vencidos en medio del camino. Permítenos llegar a cumplir ese sueño que tienes para nuestra vida. Señor, en los tiempos de demora, fortalece nuestra fe.
Fortalece nuestro carácter y permítenos, Señor, contemplar la victoria que tú nos tenías preparada. Sabemos que no se va a dar de la noche a la mañana. Y como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, que si nosotros perseveramos, vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. Ayúdanos a perseverar a pesar de la tardanza, a pesar de la demora. Pero permítenos en esa demora aprender que tú quieres forjar nuestro carácter. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.